Buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias por invitarme a esta sesión tan interesante. Yo creo que si nos ponemos a pensar sobre cuál es la mayor contribución que se ha hecho en todo este periodo sobre los temas de cambio climático, en la lucha contra el cambio climático, quizá, desde mi punto de vista, ha sido una contribución que han hecho las compañías, que eran el problema. ¿Y por qué? Porque yo creo que la mayor contribución que hemos hecho en estos años al cambio climático ha sido ponerle precio al carbono. Si no tuviéramos precio al carbono, estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos planteando la cosa de una manera completamente diferente. Fíjense en una cuestión que desde el punto de vista de la profesión de ingeniero industrial, fíjense que el reto es increíble, es una oportunidad importantísima. Estamos pensando que los ingenieros que empiezan ahora la universidad, Manuel no me ha sabido decir cuántos años estaban ahora estudiando un ingeniero, pero podemos ponerle 4 o 5, ¿vale? en esos cambios. ¿Cuántos son ahora mismo los años que estudia un ingeniero industrial? Nadie me lo puede... Ya veo que la confusión es también... Perfecto. Bueno, pues los próximos que salgan, que se incorporen al mercado laboral, van a tener una sociedad que va a tener que emitir un 20% menos, 25% según la comisaria hace un par de semanas. Pero cuando terminen su vida laboral, vamos a hablar de que van a dirigir un mundo, que van a estar dirigiendo compañías, que van a tener unas obligaciones de reducción de las emisiones completamente impresionantes, si lo pensamos desde el punto de vista de lo que vivimos hoy. ¿Estamos preparados para ello? ¿Qué hemos cambiado para vivir y adaptar nuestra sociedad a estos nuevos requisitos, esta economía bajo en carbono? Parece que es una pesadilla de la que despertaremos. ¿Alguien se dará cuenta de que esto es una locura? Y volveremos otra vez a los combustibles fósiles. Me temo que ese escenario es poco probable. Lo que les quiero contar es un poco un estudio que, como comentaban mis predecesores, trata de identificar una de las oportunidades que en este momento quizá es la más interesante. Quizá porque es una cuestión. Cuando hablamos de compensaciones, cuando hablamos de compra de derechos por ahí fuera, deberíamos plantearnos hasta qué punto, como decía la comisaria europea hace unos días en un desayuno que organizamos en Madrid, hasta qué punto no estábamos financiando la mejora tecnológica de aquellos que después van a venir a competir con nosotros. Es decir, en la medida que estamos financiando proyectos de mecanismos de desarrollo limpio por ahí fuera, lo que estamos diciéndole, mire qué bien, me está usted financiando el cambio tecnológico. Estupendo. De lo que estamos hablando es realmente de cumplir de una manera distinta. Pero, ¿de qué magnitud de cumplimiento estamos pensando? Bueno, esta es la senda que nos contaba antes Eduardo de las emisiones país, ¿no? Nos hablaba del 115%, que es aproximadamente, bueno, que no es aproximadamente, no, es el límite que teníamos de compromiso, y aproximadamente pues estamos con un más 2% que nos hemos incorporado en la masa forestal, aunque creamos que ha disminuido, hemos incorporado un sumidero del 2% de las emisiones, un esfuerzo, yo creo que muchas veces, como comentaba antes Eduardo, no se contempla el esfuerzo en cuanto al incremento de esos sumideros, y luego tenemos aproximadamente en la media del periodo que cumplir un más 37, digamos, estaremos en la media de un más 37, con lo cual estaríamos hablando de que nos falta ese gap de ese 20% que tenemos que de alguna manera cubrir. Y lo estamos pensando cubrir de la siguiente forma, como Estado, ¿no? Estas 290.000 millones de dólares, 289 millones de dólares. Estamos hablando de que hay una parte que vamos a compensar incorporando a que las empresas que están en el ETS compren esas reducciones. Les obligamos a que cumplan esas reducciones para abaratar la factura. Y luego tenemos otra parte que el Estado español ha invertido en fondos de carbono y otra parte que hemos comprado a otros países. Pero aún así, nuestros cálculos nos llevan a que hay aproximadamente unos 71 millones de toneladas que necesitamos cubrir. Y esta cobertura la podemos hacer de diferentes formas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, la primera cuestión sería que el entorno económico nos llevara a que la reducción proyectada del más 37 como media del periodo bajara más. Y entonces tendríamos que comprar menos. La segunda podría ser buscar proyectos internos, proyectos que nos ayudasen
mediante un incentivo a disminuir lo que estamos denominando como proyectos domésticos. Otra de las cuestiones sería comprar fuera, comprar lo que se llama aire caliente, realmente, ¿no? Comprar reducciones fuera. Y la otra cuestión sería comprar participaciones en fondos de mecanismos de desarrollo limpio o JIs que pudiéramos después trabajar nosotros. Vamos a intentar centrarnos en aquello que nos va a generar mayor beneficio. Y es las reducciones incentivas. La primera cuestión, el primer beneficio que nos trae el poder hacer este mecanismo es que obviamente es mucho más eficiente. Como ha explicado antes Eduardo, no es lo mismo comprar hoy que mantener la reducción en el tiempo. Obviamente hoy compramos, pagamos la factura y después, ¿qué pasa? El año que viene, el año 2013, ¿qué ocurre? Seguimos teniendo la emisión. Tenemos que volver a pagar. La segunda cuestión es porque tenemos un amplio margen. Las reducciones en los sectores difusos todavía es muy amplia y hay muchas oportunidades muy rentables para poder hacerlo. La tercera podría ser que justamente las cuestiones que estamos hablando generan más PIB, porque estamos hablando de puestos de trabajo, de sectores incluso que podrían estar en depresión, como podría ser el sector de la rehabilitación, que podría tener una inyección. Y por otra parte, porque en este sentido también tenemos más certidumbre, es decir, ¿qué va a pasar con los derechos que vamos a comprar en los fondos después del 2012 si no tenemos un Kioto? ¿Qué va a pasar con esos derechos? ¿Cuál es la certidumbre que tenemos legislativa? Incierta. De hecho, la parte de lo que estamos hablando y de lo que está planteando el gobierno en este momento, y nos ha contado Eduardo, es que es viable, hay que intentar tender esos puentes, hay que intentar construirlo y no tenemos mucho tiempo, tenemos muy poco. La ventana se nos está acortando enormemente, porque para poder pagar para poder pagar esa factura, tenemos cada día que pasa menos mecanismos para poder actuar. La otra cuestión es, ¿cuáles son los retos que tendríamos que afrontar? Bueno, pues nosotros creemos que hay tres tipos de retos. Uno es, vamos a centrarnos, ¿qué es donde está where is the beef, dicen los ingleses? ¿Dónde está realmente lo relevante? ¿A dónde podemos ir para hacerlo más fácil? Para que sea más barato y para que sea más rápido. La segunda cuestión es, ¿cómo podemos disminuir esos costes de transacción que contaba antes Eduardo? Lo que llamaríamos la verificación, la línea base, el procedimiento de registro y el poder después disponer del incentivo desde la empresa privada. Y la tercera es qué tipo de incentivo sería más rentable dependiendo del tipo de proyecto que tendríamos que plantear, porque hay muchos, o hay diferentes, que hemos estudiado en diferentes países. Pues vamos a ver un poco dónde es una oportunidad el actuar. Y deberíamos pensar en que del inventario, de lo que es el inventario español de emisiones, tenemos algunos de los sectores difusos que nos aportan mayores oportunidades que otros, fundamentalmente porque la tecnología para poderla poner en marcha tiene un coste de abatimiento mucho menor, pero por otra parte porque las bolsas de reducción son muy grandes. Y para eso hemos reducido a 12 actividades, de las cuales después de analizarlas nos hemos quedado solamente con 8. Porque digamos que los costes de transacción a la hora de analizar los proyectos nos suponían que incrementaban mucho el precio de la tonelada de CO2 reducido. En estos sectores estaríamos hablando de un grupo centrado en los sectores de la transformación de energía, del sector residencial, comercial y institucional. Lo hemos visto el 4 de marzo en el Consejo de Ministros, ahora veremos, ahora me meteré con las medidas de Sebastián, pero luego deme un poquito de tiempo. La parte del sector de residuos, que ahí hay una gran cantidad de oportunidades importantísimas que se pueden también acometer. El sector transporte, con un potencial, porque el volumen de emisiones de ese sector es enorme y podemos hacer muchas cosas. Y por otra parte el sector de la agricultura, que muchas veces, como antes comentaba Eduardo, es un gran olvidado, no solamente la reforestación, no solamente el sector forestal, sino también el sector de la agricultura. Hay que pensar que los cambios de suelo y otras cuestiones tienen una parte importante, forman parte del inventario de emisiones. Digamos que para esto lo que hemos intentado es identificar en cada uno de ellos dónde se encontrarían las barreras. Lo que voy a intentar es animarles a que se lean el estudio. Voy a intentar darles unas fotografías de cómo hemos construido para intentarles
picar el gusanillo de cómo hemos hecho el trabajo, ¿no? La primera cuestión era cómo intentar disminuir los costes de transacción para que esos proyectos fueran realmente después motivo de incentivo. Y tenemos varias barreras. La primera barrera es que la adicionalidad, en muchos casos, es dudosa. ¿Y quiere decir la adicionalidad? Es que nosotros tenemos un inventario y realmente la reducción tiene que impactar sobre el inventario. Si no somos capaces de medir cuál es la reducción sobre una línea base, sobre lo que sería business as usual, lo que estaríamos haciendo sería flower power, porque realmente no impactaría realmente en el inventario. Tenemos que tener una línea base y tener la capacidad de poder modificarla hacia abajo con proyectos reales que se puedan medir. Y para eso tenemos que tener clara la línea base que comentaba antes Eduardo como línea base o línea equivalente. La adicionalidad y la línea base son cuestiones que necesitan de un trabajo a nivel global. No es necesario hacerla proyecto por proyecto. De ahí la importancia de no utilizar estos mecanismos solamente para proyectos individuales, sino para programáticos, para cuestiones que tienen que ver sectorialmente y que puedan impulsarse de una manera donde las pequeñas reducciones nos hagan grandes reducciones. Los tiempos de gestión tienen que ser muy breves, porque no tenemos mucho tiempo, pero por otra parte porque las empresas están escocidas, si me permiten la palabra, de realizar proyectos de MDL en países en vías de desarrollo, JIs, y están tardando muchísimo tiempo en un proceso dolorosísimo, costosísimo e incierto en este momento. Y luego, por otra parte, porque para poder realmente poder obtener el incentivo y ligarlo a la reducción, el monitoreo y la verificación tienen que ser transparentes y fundamentalmente tienen que ser baratos para poder hacerlo. Entonces, para cada uno de estos sectores y actividades, lo que hemos hecho ha sido identificar dónde estarían aquellas medidas que podrían reducir los costes de transacción desde el punto de vista de poder establecer la adicionalidad claramente, de tener unas líneas base definidas, de reducir los tiempos de gestión y de reducir los costes de transacción. Tienen ustedes paquetes de medidas para que sirvan de inspiración al legislador. Otra de las cuestiones importantes era dónde se encontraban los costes de abatimiento, es decir, dónde se encontraban los costes de abatimiento menores para poder invertir en aquellos sectores donde tendríamos un mayor potencial de reducción a un coste más bajo. Y se han catalogado de cada uno de esos sectores donde se podrían encontrar estos costes de abatimiento en función de las medidas de las tecnologías hoy disponibles. Y nos vamos a encontrar con cuestiones como estas, ¿no? Aquí tenemos costes que nos encontramos negativos. Otra de las cuestiones era cómo diseñar esos incentivos, porque claro, la idea es muy seductora, hay muchísimas oportunidades, pero ¿cuáles son los modelos? Entonces lo que hemos estado haciendo ha sido ir identificando en diferentes países qué es lo que estaban haciendo, cuáles eran los modelos que estaban funcionando, cuáles eran las ventajas que se estaban encontrando y cuáles eran también las dificultades. Y hemos definido tres tipos de modelo, ¿no? El que ha comentado Eduardo, que se ha aplicado en España, pero también en Alemania y en Francia, que sería agarrar el modelo de aplicación conjunta. La segunda cuestión era buscar un incentivo directo, que podría ser, por ejemplo, una subasta. Es decir, yo tengo un fondo y presento proyectos a un coste del CO2 determinado, con lo cual aquellos proyectos que tuvieran un menor coste de CO2 llevarían el incentivo. Y esto se está poniendo en marcha en Canadá o en Portugal, que ahora los veremos más en detalle. Pero también podríamos hablar de un crédito fiscal. Podríamos hablar del incentivo que tenemos ahora mismo en el impuesto de sociedades, donde no solamente estamos primando la inversión, sino que primáramos también la reducción del CO2. Es decir, que la reducción en la base imponible del impuesto de sociedades pudiera estar vinculada también no solo a la inversión material, sino a una inversión en la reducción del CO2. Y tenemos también, no tenemos que olvidar, que podemos poner en marcha mecanismos de mercado en los sectores difusos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y les voy a contar cuál es el modelo británico. El modelo británico es un modelo arriesgado, con un gran compromiso, pero que yo creo que también nos ilustra de una manera distinta. No olvidemos, tenemos dos posibilidades también. Una posibilidad que sería hacerlos individuales, como estábamos hablando del proyecto por proyecto, o hacerlos programáticos, hacerlos por sectores, abaratar los costes, intentar hacer masa crítica para que las reducciones fueran rentables.
La cuestión es, les voy a contar, por ejemplo, cómo lo han aplicado, como hemos visto el modelo español, que yo creo que hay que felicitar al gobierno español yo creo que por la audacia también y por ese afán de experimentar cómo funciona, y además yo creo que la experiencia ha sido exitosa y están satisfechos tanto el sector industrial como la propia este gobierno. Nos encontramos con que los alemanes se plantearon lo mismo, hacerlos industriales, pero también poder hacerlos programáticos en sectores residenciales de reducción de emisiones. ¿Y qué es el resultado que han obtenido? Pues, en primer lugar, pues yo creo que un razonable éxito, donde el coste por tonelada, es decir, el incentivo, estaba variando entre 10 y 15 euros la tonelada de CO2. Estamos hablando de reducciones que no son equiparables a la compra de los derechos en los mercados. ¿Por qué? Porque los compramos hoy y se acabó. Estas reducciones nos mantienen la reducción durante el tiempo. Es una cuestión estratégica versus la táctica, obviamente. Esto realmente para los gobiernos que tienen 4 años seguramente no será prioritario, pero para los demás será así. La segunda cuestión importante, es que en estos mecanismos tuvieron los típicos problemas, los problemas que tienen todos este tipo de proyectos y sobre los que tenemos que trabajar. Luego Antonio nos va a hablar de cómo supongo, ¿no? de cómo facilitar estas barreras, ¿no? El alto coste que tiene el monitoreo. Esto tiene que tener un seguimiento. La incertidumbre de los post-Kyoto. ¿Qué pasa con estos JIs después del 31 del 12 del 2012? Sobre todo porque, en mi opinión, y yo creo que es una cuestión que si no está escrita, estará escrita en breve, los derechos de emisión de países que sean los BRICS, yo creo que en el periodo 2012, aunque tengamos un mega post-Kyoto, como quieran ustedes, no van a valer en la Unión Europea, porque se han dado cuenta de que estamos, como os comentaba antes, alimentando al tigre. Y luego que el tiempo de registro sea más pequeño, El segundo elemento, incentivo interesantísimo desde mi punto de vista es lo que han hecho los portugueses, que han hecho 2 subastas. Han puesto 30 millones de euros encima de la mesa y han dicho, vamos a comprar CO2 de reducciones de CO2, ¿y a qué precio lo hemos comprado? Pues las primeras lo han comprado a 12 euros la tonelada de CO2 y en la segunda lo estuvieron comprando a 9,5. ¿Cuánto es el CO2 que han capturado con este mecanismo? Hay que pensar que son 30 millones de euros, que es poco dinero. Estamos hablando que las medidas del 4 de marzo son 1.125 millones de euros, ¿vale? Para que nos hagamos una idea del volumen de la inversión, ¿no? Una cuestión que no solamente tenemos en Portugal, lo tenemos en Canadá, pero también tenemos otros mecanismos, y en España tenemos el impuesto de sociedades, que creo que es un mecanismo muy interesante. Y en tercer lugar, el mecanismo británico, donde todo el que consuma energía por encima de 6.000 megavatios, 6.000 megavatios, organizaciones, no compañías, estamos hablando de unas 4.000 y pico compañías, unas 2.000 y pico hay inscritas ya en el CRC británico. De lo que estamos hablando es de aquellos que están consumiendo energía, obviamente están produciendo una emisión. Si nosotros ligamos ese consumo energético a esa emisión, podemos ponerle un coste adicional al consumo energético. Complicado, ¿verdad? Porque en el mercado yo podría después comprar las reducciones. De hecho, el mecanismo del CRC contempla que si uno no tiene suficientes, podría ir al ETS a poder comprar. Lo que no puedes es vender, pero comprar sí puedes comprar para cumplir con tu objetivo. Mecanismos imaginativos, creatividad para dejar la inversión dentro. Bueno, pues voy a ponerles un ejemplo en función de lo que llamaríamos el coste de la reducción con respecto a la cobertura del incentivo, porque no tenemos por qué comprar todo el CO2 que produce el proyecto, podemos comprar una parte. Nosotros hemos puesto como hipótesis que podíamos comprar entre el 25% o el 50% del CO2 que produce el proyecto. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues las conclusiones es que tenemos en esas 8 actividades aproximadamente unos 3,5 millones de toneladas que podrían ser trabajadas directamente con el mismo mecanismo que han visto ustedes en Fertiberia para el sector químico y el óxido nitroso. ¿Por qué? Porque en este momento las compensaciones que tenemos, el precio del CO2 podría darnos para ser competitivos con las ERUs.
Otro paquete que podría provenir de montar un fondo y poder incentivar vía fondo o vía incentivo fiscal, mediante un crédito fiscal que se podría recuperar en el tiempo o simplemente poniendo el dinero encima de la mesa. Y luego, por otra parte, buscar para aquellas reducciones muy elevadas, aquellas que pudieran estar sobre los 50, 60 euros la tonelada, no lo olvidemos que estamos hablando de que, por ejemplo, las medidas de incentivo del coche eléctrico están sobre ese coste. No lo olvidemos, podríamos establecer mecanismos más imaginativos basados en mecanismos de mercado. Vamos a poner un fondo tipo. Imaginemos que nos planteamos reducir unas 6,6 millones de toneladas en el sistema de subasta. Calculando que aproximadamente para el tipo de reducción con la tecnología española en este momento podríamos establecer un coste estimado de 32 millones de euros sobre el 25% de las reducciones. Si lo comparamos a 5 años con lo que nos cuesta el comprar las ERUs fuera, nos encontraríamos con que, si tenemos una tecnología con una vida útil de 10 años, estaríamos invirtiendo aproximadamente 160, solamente invirtiendo 5 años, tendríamos una reducción de 33 millones de toneladas para el periodo, que en 10 años serían 66, con lo cual si multiplicamos por el precio, que de aproximadamente unos 12 euros, estaríamos hablando de que en el periodo de 10 años la reducción neta, ahorro real, contante y sonante en cash flow, estaríamos hablando de 632 millones de euros. Comprar aire caliente es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cuál es el planteamiento? Les pongo un ejemplo y con esto termino. Las medidas del 4 de marzo, que no son verificables desde el punto de vista de las reducciones netas que van a producir en el inventario español, porque no se pueden medir, ya que no hay línea base ni registro de la reducción de las emisiones, aproximadamente, calcula el Ministerio de Industria, que van a reducir 12,5 millones de toneladas. No sé si Eduardo ha visto los cálculos de cómo han reducido esos 12,5 millones de toneladas. La cuestión es que nos vamos a gastar, o se van a gastar las eléctricas, yo no sé de dónde van a sacar con el déficit de tarifa, pero bueno, 1.151 millones. De lo que estaríamos hablando es de comprar CO2 a 9,2 euros la tonelada. O lo que sea. O lo que sea, porque yo no voy a saber cuál es la reducción real. Les pongo un ejemplo. Todas las reducciones de coste energético, digamos, de energía eléctrica que se puedan producir, es decir, cambiar las bombillas, típica medida que se ha hablado en la prensa, no contabiliza en el inventario de emisiones. Pues no, porque si todas las eléctricas están en el ETS es una burbuja estanca, no estamos generando reducción sobre el inventario. I'm sorry. ¿Cuáles son las recomendaciones que les hacemos? La primera recomendación es: exploren ustedes fórmulas. Hay muchísimas. Lo que hace falta es en este momento imaginación, testar, explorar, proponer, porque hay muchas oportunidades y fundamentalmente porque va a ser oportunidades que no solamente se acaban en el año 2012, sino que las vamos a tener hasta el año 2050. Esto ha venido aquí para quedarse, la pesadilla, no vamos a despertar de ella. Entonces, digamos que aprovechemos la LES. Hay muchas palancas ahí. Aprovechemos la LES, la Ley de Economía Sostenible, perdón. La cuestión es que tenemos que incentivar o tenemos que pensar en qué es real y qué es imaginario. Y lo que es real, desde mi punto de vista humilde, es que si no tiene impacto sobre el inventario de emisiones, lo siento. Para mí no tiene más valor que, a lo mejor, voy a ser polémico, un poco una medida publicitaria. Si no tiene impacto real sobre el inventario de emisiones. La cuestión aquí es, ¿cuáles son? Por favor, hablen a Hacienda, con industria, con medio ambiente, y pónganse de acuerdo porque hay dinero. Cuando decimos que no hay dinero, ¿de dónde han salido los 1.125 millones, 1.150 millones que han puesto encima de la mesa el 4 de marzo? Los hay. Hay que conectar, unir los puntos, simplemente unir los puntos. Y la tercera cuestión importante es que las compañías tienen una oportunidad muy interesante de ir preparándose para este reto. ¿Por qué? Porque sin inventario, sin huella, o como le quieren ustedes llamar, no van a poder establecer la línea base. Establezcan en sus compañías
medidas de carbono, introduzcanlo en las inversiones como un factor más. Introduzcan ese factor como un factor en la toma de las decisiones, porque de esa manera estarán preparando sus compañías para el futuro. Espero que por lo menos les haya picado esa curiosidad de leer el estudio que hemos hecho para el Club de la Excelencia y que amablemente me han permitido presentar. Gracias.